Bueno, antes que nada, les damos la cordial bienvenida a este Dominion School que se trata de interpretación de certificados de calibración. Sus servidores, ingeniero Mauricio Cante, un servidor, y el Inge Diego Dalí Espinosa Ortega, que es ingeniero calibrador, experto en el área de calibración. Y bueno, rápidamente, como conocemos todo hoy, o la mayoría, el portafolio que ofrecemos en Quantron. Hoy nos vamos a enfocar exclusivamente al tema de certificados de calibración y su implementación. Como algunos conocen, nosotros los tipos de certificados que tenemos son los certificados de calidad, certificados de calibración directamente de la fábrica y bueno, manejamos también lo que es la parte de certificación de calibración ante la EMA. Beneficios tenemos al ser fábrica, nosotros al calibrar nuestro propio instrumento, nosotros siempre les vamos a garantizar la exactitud de fábrica y asimismo vamos a comprobar esa exactitud mediante el certificado o el informe de calibración. De otros, de adquirirlo a lo mejor con una tercería es, obviamente también llega el instrumento, procede a la certificación, de ahí sí el certificado a lo mejor lanza un valor que está fuera de, de exactitud de fábrica, pues nuevamente involucraría lo que es un costo de ajuste y nuevamente un costo en el tema de la certificación. Entonces, bueno, aquí muy importante fijarse en ese aspecto, ¿no? El beneficio que tendrían en adquirir directamente certificada ya sea de fábrica o ante la EMA con nosotros. Ahora sí, si gustas empezar ya con el tema de la interpretación de los certificados, adelante. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí les comparto mi pantalla. Bueno, antes que nada, sí vamos a enfocarnos en la parte de la interpretación de certificados, pero es importante también tener algunos conceptos de metrología básica bien definidos. Entonces, la presentación va a abarcar rápidamente qué es la metrología, cuál es su importancia. También vamos a mencionar algo del sistema internacional, ya que acaba de ser modificadas las definiciones apenas el año pasado. También vamos a definir qué es calibración, qué es verificación, y para poder eh, evaluar un certificado de manera correcta, vamos a revisar qué es un error, qué es una incertidumbre, qué es una trazabilidad. Y en conjunto vamos a poder eh, desglosar bien un certificado de calibración o darle el tratamiento que debe. ¿Ok? Eh, entonces vamos a empezar con qué es la metrología. No sé si sepan, pero hay un vocabulario internacional de metrología. Este vocabulario lo pueden encontrar también, es de fácil acceso, se encuentra en la página del CENAM, del Centro Nacional de Metrología. Y este vocabulario nos indica que la metrología es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. ¿Qué involucra todo esto? Involucra cualquier instrumento que cuente con una escala para tomar alguna medición. Puede ser algún instrumento digital, puede ser algún instrumento analógico, incluso llegan a haber instrumentos ciegos, ¿no? Estos instrumentos a los que no tienen una carátula o no tienen un display. Todo esto abarca la metrología, todo lo que involucra una medición. ¿Ok? ¿Cómo clasificamos la metrología? Es bastante sencillo. Metrología industrial, metrología científica y metrología legal.
¿Qué involucra cada una? La metrología industrial involucra un servicio o un producto. ¿Sí? Las mediciones se toman para generar algún servicio, algún producto en algún proceso. La metrología científica ya está más enfocada al desarrollo o a las nuevas tecnologías. En este caso, ya sería para puros centros de investigación o bien nuestro Centro Nacional de Metrología, que sería el CENAM. También tenemos la metrología legal. ¿Qué involucra la metrología legal? Involucra varios aspectos, desde salud, seguridad, el medio ambiente, y lo vamos a ver en un momento. Pero esos serían los tres aspectos que involucra. Nada más de metrología legal también lo principal es el comercio, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia de la metrología? Desde, eso va a ser rápido, pero desde hace miles de años el ser humano quiere medir cosas, ¿no? Necesita medir. Entonces establecimos, los primeros patrones de medida fueron las partes del cuerpo, ¿no? Ahí vemos la cuarta del palmo, la pulgada, el dedo, la palma, que fueron los primeros patrones. El problema de esto es que dependía del regente, ¿no? O de la persona que dirigía la provincia donde estuviera. Si cambiaba el rey en este caso, cambiaba la medida, ¿no? El patrón cambiaba. Entonces esto trae problemas económicos y sociales en general. Ya después cambiamos a patrones físicos. Por ejemplo, aquí hay una imagen a la izquierda de la pantalla, no sé si lo alcanzan a ver bien, que es el kilogramo 21 o una fotografía similar al kilogramo 21. Ese fue el patrón de masa eh, que tuvimos apenas hasta el año pasado. De hecho, se decía que los patrones nacionales no tenían incertidumbre, ¿no? Porque cambiaba la masa de este patrón, o sea, este patrón cambiaba su masa, por lo tanto, y él era el patrón, ¿no? Él era la referencia. Entonces, eso era lo que pasaba. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Realmente medimos, ¿no? Y uno puede enfocarlo desde las compras diarias, desde pesar 1 kilo de tortillas hasta situaciones de riesgo. Por ejemplo, les puse ahí una imagen de medicinas. Tenemos que una pastilla se mide mal, nos dan un exceso en algún medicamento, eso puede traer complicaciones, ¿no? Y no solamente para una persona, sino para una gran cantidad de personas. Lo mismo con las personas de abajo. Imagínense mover una máquina o en este caso un tubo, y que al final no embone, ¿no? No coincidan las partes. Entonces, ¿esto a qué conlleva? Conlleva gastos y conlleva riesgos. Porque vamos a enfocarnos entonces en por qué calibramos, ¿no? Aquí les puse 3 ejemplos: una botella de 1 litro, 1 metro de hilo y una bolsa de frituras. ¿Cuál es el motivo de estas 3 imágenes? ¿Cómo sabemos que ese litro de agua realmente tiene 1 litro? ¿O cómo sabemos que esa bolsa de papas tiene realmente los gramos que dice? ¿O cómo sabemos que el metro de hilo realmente es 1 metro? Para todo esto nos sirve la calibración, para comparar. ¿Cómo vamos a saber que la botella tiene 1 litro? Necesitaríamos comparar lo que tiene dentro de la botella con un patrón. Ahorita les voy a explicar exactamente a qué nos referimos con patrón. Pero podemos decir que esta botella, para saber que tiene realmente 1 litro, lo compararíamos con un patrón de trabajo. Ok, este patrón tiene una exactitud mayor de esta cantidad. Y a la vez ese patrón sería comparado con otro patrón, que ya sería un patrón de un laboratorio de calibración. Y a la vez sería comparado con un patrón nacional. Esta cadena puede aumentar o disminuir. Ahorita les voy a explicar eh, a qué se debe, pero básicamente estamos hablando de trazabilidad. No sé si en esta parte hay alguna duda. ¿No hay ninguna duda? Bueno, continuamos. También vamos a mencionar
el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? Lo que pasó el año pasado es que el Sistema Internacional de Unidades cambió. Bueno, no cambió, la definición del sistema cambió. Antes, como les decía, teníamos patrones físicos. Es decir, ¿cómo sabíamos que un kilo pesaba un kilo? El Centro Nacional de Metrología guardaba un kilogramo, ¿no? Ese kilogramo, si variaba la masa de ese kilogramo, en todo el país variaba lo que medíamos como un kilo. Obviamente esto no era detectable porque eran variaciones mínimas. No estamos hablando de números muy pequeños. Entonces no podíamos detectar ese cambio, o para la gente común no se detectaba. ¿Qué pasó con el nuevo cambio? La redefinieron. Ahora las magnitudes están dadas en base a constantes físicas, como la constante de Planck, el número de Avogadro, etc. Entonces, a partir de esas constantes se le da trazabilidad a los patrones nacionales. ¿Cuáles son las unidades del sistema internacional? Es el metro, el kilogramo, el segundo, el Kelvin, Ampere, la candela y el mol. Esas son las unidades que correlacionan todo el sistema internacional de unidades. Actualmente en el mundo, me parece que solamente 3 países que no tienen ya implementado el sistema internacional de unidades o no lo han adaptado. Uno de ellos, obviamente el más grande, que sería Estados Unidos, es el que no ha implementado el sistema internacional en su país y sigue conservando el sistema inglés. Incluso Inglaterra ya está con el sistema internacional, ¿vale? Además de las magnitudes base, que serían las del sistema internacional, la masa, el tiempo, etcétera, también tenemos magnitudes derivadas. ¿Qué significa esto? Que a partir de dos o más magnitudes, obtenemos una tercera, ¿no? Pero incluso hay algunas de estas magnitudes que tienen sus propios símbolos. Por ejemplo, la fuerza está dada por la masa y la aceleración. Se fijan las unidades de la aceleración, también es una unidad derivada, y la masa está en kilogramos. Al final tenemos una unidad única que sería el Newton. Y lo mismo pasa con presión. Tenemos fuerza sobre área, que sería Newton sobre metro cuadrado, que sería el Pascal. Estas serían las tan llamadas unidades derivadas. ¿Vale? Ahora, dentro de los certificados de calibración hay algo muy importante, que es la acreditación, o muy confundido con la certificación. Aquí tengo la definición de qué es una acreditación. La acreditación es el proceso por el cual una autoridad técnica reconoce formalmente que una organización es competente para efectuar actividades específicas de evaluación de la conformidad. ¿Ok? ¿Qué es evaluación de la conformidad? Es el grado de cumplimiento. ¿Sí? ¿A qué tanto cumplen con una norma o algún documento o alguna especificación? ¿Qué es la certificación? Es aseguramiento escrito que un producto, proceso, persona o sistema de gestión, perdón, o servicio cumple con requisitos específicos. Vamos a explicarlo de una manera más sencilla. Les puse una imagen de un restaurante. ¿Por qué? Supongamos que el restaurante se quiere certificar. ¿Qué necesita ese restaurante para certificarse? ¿Ok? Él necesita demostrar que cuenta con las sillas, con las mesas, con los platos, incluso con los chefs, con la gente que atiende, entre otros. Una vez que el restaurante cumple con todos estos requisitos, se le puede dar una certificación. ¿Qué diferencia hay con la acreditación? Imaginemos que el restaurante se quiere acreditar. Todo esto es imaginario, ¿no? Pero el restaurante tendría que demostrar todo lo que ya dije. Más aparte, tendría que demostrar una aptitud técnica. ¿Qué significa esto? Que el restaurante tendría que demostrar que es capaz de realizar, no sé, el desayuno, la cena o los platillos que dice su menú. Ellos tendrán que demostrar que son capaces de realizar esos platillos como ellos lo están diciendo en su propio menú. Y lo mismo aplica para los laboratorios de calibración con los que se generan estos informes. ¿Para quién es el que acredita? En este caso, en México, la más conocida es la Entidad Mexicana de Acreditación, la EMA.
En efecto, sí se escribe con minúsculas. Y también se puede acreditar, hay laboratorios acreditados con otras entidades, que sería Perry Johnson, por ejemplo, o A2LA. Hay algunos laboratorios acreditados y sí es válido, no necesariamente necesita un laboratorio estar acreditado por la EMA. ¿Esto por qué? Porque existe un acuerdo de reconocimiento mutuo. Este acuerdo dice que mm, tanto es válido un acuerdo de un certificado acreditado con Perry Johnson como uno con EMA. Pero tampoco la acreditación es totalmente necesaria. A veces con la trazabilidad es suficiente. Depende mucho del sistema de gestión de calidad. Ahora, ¿quién regula este acuerdo de reconocimiento mutuo? Es ILAC. ILAC es la Organización Internacional para Organismos de Acreditación. Opera bajo la ISO, la 17011, y esta es realmente quien se ocupa de que estos acuerdos se mantengan, ¿vale? Se ocupa de los organismos de inspección y prueba. También en metrología tenemos el Buró Internacional de Pesas y Medidas, que es el BIPM. El BIPM es realmente quien resguarda los patrones a nivel internacional, o quien es el encargado de que los patrones midan lo mismo aquí en China, ¿no? Es quien establece los estándares de medición y realmente es a nivel internacional, yo creo que de las entidades de las organizaciones más importantes que puede haber. Tenemos por la parte legal la OIML, que es la Organización Internacional de Metrología Legal. Esta organización se refiere a la parte legal de la metrología, entonces nos ubicamos en la parte de medicina, o la parte médica, la parte de seguridad, eh, la parte del tiempo, comercio y medio ambiente. La parte médica, por ejemplo, hay equipos con los que se mide la presión, que son los manómetros, y estos equipos se usan para diagnóstico. Entonces, al estar implicado un riesgo para la salud, se considera como metrología legal. La seguridad, eh, por ejemplo, podríamos abarcar todo lo que se refiere a balanzas, básculas. También estamos en ese aspecto. El tiempo, las regulaciones de los horarios, estamos hablando de eso. Comercio, igual balanzas, básculas, entre otros. También manómetros, medio ambiente. Aquí hay regulaciones especiales. Y tenemos nosotros también en México el Centro Nacional de Metrología. Este se ocupa de la metrología científica del país, o de la gran parte de la metrología científica del país, y es quien resguarda los patrones nacionales. De hecho, este laboratorio se encarga de diseminar la trazabilidad hacia los laboratorios en todo México. ¿Ok? Todo laboratorio, bueno, toda calibración debe tener trazabilidad hacia patrones del Centro Nacional de Metrología. Muy comúnmente dicen que es trazabilidad a CENAM, pero se refieren a los patrones. Ahora, vamos a empezar como ya de lleno. ¿Qué es calibración y qué no es una calibración? Me gustaría saber, o si alguien tiene alguna idea de qué no es una calibración o qué es una calibración. No sé si alguien me puede ayudar a explicarlo. No hay, no hay problema de equivocarse. ¿Nadie? Yo creo que la calibración es una comparación, ¿no? Es como tú bien dijiste en las diapositivas anteriores, se debe tener un patrón, una referencia, y sobre eso a lo mejor hacer una comparación. Yo Sí, al menos eso entiendo por calibración. sí, vamos por un muy buen camino. Eso sería la calibración.
aquí voy a empezar por explicar qué no es una calibración y después nos vamos a pasar al concepto de calibración, que es como el más pesado. ¿Qué no es una calibración? Una calibración no implica un ajuste. Una calibración no implica dar mantenimiento, ni reparar, ni verificar, incluso validar, ¿no? Son cuestiones en las que puede haber muchos errores. ¿Qué significa ajustar? Ajustar puede simplificarse como mejorar la especificación. Tal vez disminuir el error que tiene el instrumento sin afectar su funcionamiento. Eso sería ajustar. Imaginemos que un manómetro en este caso está desajustado. Es decir, me tiene que dar 10 y me da 9. ¿Ok? Puede ajustar para que dé 10. Entonces, el comportamiento del manómetro se corrigió, ¿no? Eso es lo que significa ajustar. Dar mantenimiento. Dar mantenimiento ya implica, depende del tipo de instrumento, pero podría implicar incluso una limpieza, un desarme, una sustitución de piezas, entre otros, ¿no? Podría implicar todo eso, toda esa parte robusta del proceso. Reparar. Reparar de plano ya es algo que no funciona, hacerlo funcionar, ¿no? Eso no es una calibración. Y verificar es constatar que algo cumple con alguna especificación. Es decir, si yo quiero verificar un, un manómetro, lo puedo hacer de varias maneras. Puedo hacer una comparación en un punto para, propiamente dicho, verificar que el funcionamiento siga correcto. En el caso de una balanza, algo similar, simplemente se pone una pesa y mientras sigue indicando, se considera como que es correcto. Eso se refiere a verificar, que algo siga funcionando o algo siga funcionando para unos previsto. Ahora, esta es la definición de la calibración. Es bastante larga, pero la vamos a desglosar parte por parte para que se entienda mejor. Por ahora se los voy a leer nada más. Es operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas. Esto a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Y en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permite obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Y sí, toda esa es la definición de calibración. Yo sé que es un poco larga, pero ya bien entendida, ya se puede expresar mejor. Entonces, antes que nada, vamos a separar esta frase y nos dice que usamos patrones y determinamos una relación entre ellos. Entonces, aquí les pongo 3 ejemplos de calibraciones o de fotografías durante una calibración. ¿Qué se hace en estas calibraciones? Determinamos un patrón y un instrumento bajo calibración. En este caso, en la imagen de los manómetros, el patrón está indicando 60, me parece que son 60 bar y el IBC 60 bar. Estamos comparando la indicación de uno contra el otro. ¿Qué necesitamos determinar? ¿Cuál es una de las condiciones para realizar una calibración? Es que el patrón sea más preciso o más exacto que el instrumento bajo calibración. Básicamente que tenga una mejor especificación en cuanto a su comportamiento. Lo mismo pasa en la fotografía de la izquierda. Ese es un bloque, eh, se me fue el nombre, pero, perdón, se me fue el nombre. Bloque oscuro. Un Ándale, bloque patrón. exactamente. Bueno, aquí lo que vamos a determinar es la desviación que tiene el instrumento. Si se fijan, uno está dando 100.1 como una referencia de temperatura y el otro está dando 104.2. ¿Qué significa? Que nuestro instrumento bajo calibración está desviado a aproximadamente 4.1 grados. Lo mismo estamos viendo en la imagen de abajo, que sería un vernier.
En este caso también con un bloque patrón. Y aquí ambos están en 25 milímetros. ¿Vale? Entonces, si hubiera alguna desviación, se podría ver en ese aspecto. Ahora, ¿qué dice nuestra definición? Nos dice que es una operación, la calibración es una operación que bajo condiciones especificadas establece. ¿Cuáles son esas condiciones especificadas? Está hablando de condiciones de repetibilidad y reproducibilidad. En este caso, la definición del vocabulario internacional de metrología nos dice que la condición de repetibilidad es una condición de medición dentro de un conjunto de condiciones que incluye diferentes lugares, operaciones, sistemas de medida, mediciones repetidas de los mismos objetos o similares. Aquí estamos hablando de repetibilidad, que significa que el instrumento repite las mediciones, por ejemplo, en un mismo tiempo, con un mismo arreglo, con un mismo fluido, entre otros. Hablando de manómetros. Aquí, por ejemplo, en la imagen de abajo de los tres colores, ¿qué sería la repetibilidad? Sería únicamente uno de los dos operarios, uno de los tres, ¿no? Esa sería su repetibilidad de cada uno. Y todas las mediciones que llegan a tomar dentro de esa calibración caen dentro de esa campana que están viendo en la gráfica. ¿Sí? Significa que hay una dispersión de valores. ¿Cuál es la otra condición? Está mal el título, pero esto es condiciones de reproducibilidad. ¿Qué significa condiciones de reproducibilidad? Es condición de medición dentro de un conjunto de condiciones así, que, que incluye diferentes lugares, operadores, sistemas de medida, mediciones repetidas de los mismos objetos o similares. Aquí, ¿quién cambiaría? Cambiaría, por ejemplo, puede cambiar la hora en la que se toma la calibración, el día en el que se toma la calibración, el operario que hace la calibración, entre otros. Eso significa reproducibilidad. En este caso, en la gráfica de los tres colores, la reproducibilidad sería el conjunto de los tres operarios. No solamente las mediciones de uno, sino el conjunto. ¿Vale? Y esto nos meten en temas de exactitud y precisión. ¿Qué es exactitud? Es proximidad entre un valor medido y un valor verdadero. ¿Y qué es precisión? Proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos mediante mediciones repetidas de un mismo objeto. En la tabla de al lado podemos ver qué es precisión. La precisión es la proximidad entre los mismos valores. ¿Qué tanto cayeron esos mismos valores con respecto a ellos mismos? Y la exactitud es la proximidad, pero con respecto a un valor de referencia. Eso serían las definiciones. Por ejemplo, en las dianas, ese es como el ejemplo más clásico que hay. En la primera diana vemos que tienen buena precisión, pero poca exactitud. Es decir, entre ellos, entre los puntos que se dieron en la diana, sí hay algo de repetibilidad. Pero con respecto al centro, que es la referencia, no les están dando. En la segunda figura estamos viendo que hay mala precisión y mala exactitud. Es decir, con respecto a la referencia central, ninguna está dando el blanco y con respecto a ellas mismas, tampoco están repitiendo. Y la última diana sería como el mejor de los casos, donde casi todas están bien con respecto a la referencia o el valor de referencia y con respecto a ellas mismas también tienen repetibilidad. Por ejemplo, dentro de una calibración común, en este caso estamos trabajando con unidades bueno, más bien sin unidades. Estos serían los datos de una calibración común o algo que podrían alcanzar a ver durante una calibración. Dentro de estos valores podemos ver que hay repetibilidad y hay reproducibilidad. No sé si tendríamos que hacer un ejercicio, pero eso nos tomaría un poco de tiempo. Aquí la reproducibilidad, si se fijan, sería cada columna. Es decir, si se fijan, está comparándose el patrón contra el IBC. Nos da 49.07 contra 50.
La siguiente medición fue 49.64 contra 50 y 50.13 contra 50. Ok, cada una de ellas, o el conjunto de ellas, es la reproducibilidad. Eh, ¿Qué es la repetibilidad? Es la medición que se hace entre 3 veces repetidas. Entonces, si cambiamos el lugar o el operario o la hora, que son como las condiciones más fáciles de cambiar, estamos hablando de reproducibilidad, estamos hablando de repeticiones, es decir, tomar varias veces el mismo valor, o bueno, varias veces el valor, estamos hablando de repetibilidad. Ahora, nos dice la definición que en una primera etapa se establece una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida, asociadas a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. ¿A qué nos referimos? Nos estamos refiriendo al error. ¿Qué es el error? Literal, la definición se basa en la fórmula, que es la diferencia en un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. Es decir, en la imagen de al lado tenemos el valor de referencia y la dispersión de los valores. ¿Ok? Normalmente se promedian esas dispersiones de valor de los valores y ese se considera como el error del instrumento. El error sí puede ser corregido, siempre. Bueno, es más, debería ser corregido. Lo que no se puede modificar es la incertidumbre. Ahorita vamos a verlo. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla con valores de un patrón y valores de un instrumento bajo calibración. ¿Qué tenemos en esta tabla? Tenemos reportado el error en porcentaje de escala completa y el porcentaje de lectura. Entonces, supongamos que el instrumento lo usamos nosotros solamente hasta 30. ¿Creen que el instrumento nos sirve si lo usamos únicamente de 10 a 30, supongamos que son PCIs? ¿O creen que esa calibración nos sirve en este caso, de alguna manera? Bueno, pues en este caso no nos serviría esta calibración, ya que desconocemos cuál es el comportamiento del instrumento en un intervalo menor a 50. ¿Vale? ¿Cómo se determinan estos errores en porcentaje de escala completa o en porcentaje de lectura? El error en escala completa a veces lo ponen como full scale o lo pueden encontrar con esa simbología, con ese. ¿Qué significa? Que está dando el porcentaje con respecto a toda la escala, es decir, ese error lo da en porcentual, pero con respecto hasta el intervalo máximo, que sería 300. Y el porcentaje de lectura se está enfocando únicamente en la lectura de referencia. Es decir, si yo tomo el error de porcentaje en el punto de 100, tendría que tomar como un 100% ese 100 o ese 200, dependiendo del punto en el que esté. Normalmente eso es lo que se compara contra la exactitud. Por ejemplo, un manómetro que dice que tiene exactitud de 5% se compara con el porcentaje de error. Ahora, la segunda parte también nos mencionaba que tiene una correspondencia de indicaciones con tus incertidumbres. ¿Ok? En esta parte, la incertidumbre de medida también tiene su definición. Es parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos al mesurando. ¿Qué quiere decir esto? La incertidumbre básicamente es la duda. Así le dicen normalmente, lo que desconocemos de una medición. En la imagen de al lado podemos ver límites de control y mediciones. Podemos ver que la pura incertidumbre hace que desconozcamos un intervalo amplio de la medición.
Es decir, la medición en teoría es la línea que pueden ver en medio con la palomita verde. Este sería el error. ¿Y qué abarca la incertidumbre? Abarca estas velas, que se van hacia los diagonales. ¿Qué significa? Que cuando nosotros vemos ese error, realmente no sabemos dónde está el valor verdadero. Por eso se dice que no hay un valor verdadero, porque no desconocemos dónde caiga. Suponiendo un manómetro que midamos 30 PSI, con una incertidumbre de un PSI, cuando nosotros tomamos esa medición, realmente no sabemos si son 30.1, 30.2, 30.3. Simplemente la incertidumbre, como dice la definición, es un parámetro no negativo. Se refiere al más menos. Es decir, no sabemos exactamente dónde cae esa medición. No sabemos dónde se encuentra el valor verdadero. También es posible tomar una incertidumbre como la dispersión de los valores. Es como muy común, de hecho le dicen incertidumbre típica o incertidumbre estándar. Normalmente, para metrología legal, la incertidumbre sí se considera dentro de los límites de control, o la DMT, que sería desviación máxima tolerada o error máximo tolerado, DMT. Los nombres cambian, pero es lo mismo. Básicamente son los límites que uno establece o que establece ya sea el fabricante, que establezca el usuario o que establezca el propio proceso de calibración. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la segunda imagen? En la segunda imagen no sabemos realmente no podríamos dar un criterio de cumplimiento. ¿Por qué? Si se fijan las velas, en la mayor parte de la vela cumple, sí, pero hay una parte de la vela que está por debajo del límite de control y hay otra que está por encima del límite de control. ¿Ok? Aunque sea muy pequeña esta parte que abarca después del límite de control, realmente desconocemos dónde está ese valor. Eso es algo que muchos usuarios no entienden en la parte cuando se reporta algún criterio de cumplimiento, porque para que un informe de calibración diga que cumple completamente, ambas velas deben estar dentro de los límites de control. En este caso, aunque se salga tantito, aún así, la pura incertidumbre es la que está sacando de especificación o está sacando de ese límite de control al instrumento. Ahorita lo vamos a ver de una forma más gráfica para que tengan una mejor idea. Y vamos a dar un ejemplo de incertidumbre ya más básico. Vamos a suponer que el horario de entrada de 3 personas es a las 9 de la mañana. ¿Ok? ¿Qué va a pasar a las 9 de la mañana? Tiene una tolerancia de 15 minutos. ¿Quién estableció esa tolerancia? Depende, ¿no? Para esto tenemos una bitácora, tenemos a Renata, Paola y Daniela. ¿Qué pasa con la dispersión de los valores? Se saca una desviación estándar para obtener la dispersión de sus horas de entrada. En este caso estamos viendo que Renata tiene una desviación estándar de 5.6 minutos, Paola de 1.5 minutos y Daniela de 14.3 minutos. Realmente esto se tiene que analizar porque, si se fijan, en el caso de Paola, aunque la desviación es la mínima, tiene un error bastante grande. Estamos hablando de que su hora de entrada es a las 9 de la mañana. Entonces está prácticamente pasándose su límite de control, que sería 9:15. Sin embargo, Renata tiene un error menor, ¿no? Ella está llegando algo así como a las 8:50 y tantos, pero tiene una desviación estándar más grande. ¿Qué significa? Que seguramente Renata va a llegar entre las 9 y 9:06 de la mañana, o antes, ¿no? Incluso a las 8:54, por ahí.
¿Y qué pasa con Daniela? El mismo ejemplo. Daniela tiene un error grandísimo y tiene una desviación grandísima. En estos casos, si tuviéramos una junta y quisiéramos que se llegara puntualmente a las 9, ¿qué tendríamos que hacer? Lo mismo que en un informe de calibración, tendríamos que corregir. ¿Por qué corregimos? Eh, en este caso, la mejor opción sería escoger a Paola, aunque su error es más grande, se le citaría simplemente 15 minutos antes. Eso es lo mismo que se hace con los equipos, con los manómetros o con cualquier otro instrumento cuando se corrige. Ya conocemos su error, entonces solamente hay que compensarlo. Y realmente con la incertidumbre aseguramos que esté dentro de los límites de control. ¿Ok? Suponiendo una calibración real. En este caso, esta sería una gráfica común de una calibración real. De hecho, los datos que están viendo en pantalla ya son datos eh, reales. Por ejemplo, aquí los límites de control están marcadas con las líneas rojas. ¿Sí? Estos límites de control hay que considerarlos con toda la incertidumbre, o eso sería una buena práctica. Para metrología legal normalmente no se considera, es decir, si el error pasa del límite de control, simplemente se descarta, aunque la incertidumbre lo meta dentro del límite de control o lo saque. No se considera la incertidumbre en general. Pero para la metrología industrial, que es el campo donde nosotros estamos, sí se tendrá que considerar. Aquí, en esta parte, la incertidumbre, se fijan, en ningún caso cruza ningún límite de control, es decir, todos los valores cumplen. Eso es lo que se tendrá que revisar realmente en un certificado. Para los sistemas de calidad normalmente. Normalmente llevan gráficas de control o algún control interno con el que aseguran esto. En el caso de que se salgan los valores, ¿qué se podría hacer? En general, como les comento, siempre se deben de corregir los valores, pero hay procesos donde no es necesario. Entonces, nada más se corrige en los puntos donde el instrumento ya está fuera de especificación. Normalmente también reportan esta parte, que es el K igual a 2, que es el grado el grado de confianza, ¿vale? Todo esto ya es algo un poco ya más estadístico, pero no, sí es importante que los certificados de calibración indiquen el grado de confianza que manejan. Puede ser el grado de confianza K igual a 1, 2 o 3. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No hay dudas? No, gracias. Ok, continuamos. Entonces, también con qué se confunde una calibración. Confunde mucho con una verificación. ¿Qué es una verificación? Aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos especificados. Esto no debe confundirse con la calibración, obviamente. Estamos hablando de que algo cumple o no cumple, sirve o no sirve. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un compresor, realmente de este compresor muchas veces solamente me importa saber si sí está generando la presión. En este caso, si yo veo que la aguja se mueve, para mí es suficiente. Sirve cumple con los requisitos que yo considero. Entonces eso podría ser una verificación. Muy burda, pero una verificación. Aquí nos marca que los requisitos pueden ser especificaciones del cliente. Es decir, para equipos como manómetros, puede ver la clase de exactitud, que el manómetro tiene 0.5, o mejor aún, un punto, dejémoslo en 1. El manómetro tiene una exactitud de 1% de escala completa. Con que el equipo cumpla con el error dentro de esa, eh,
de esa especificación se considera como correcto. Esto siempre lo tiene que especificar el sistema de calidad, ¿vale? Nos dice que la confirmación de que se satisface las propiedades de funcionamiento declaradas o requisitos legales del sistema de medida. Normalmente las verificaciones, ¿quién las realiza? Los realizan los laboratorios. Antes se llamaban laboratorios de verificación. Ahora ya les cambiaron el nombre respecto a la nueva ley de infraestructura de la calidad. Ahora son laboratorios de inspección y prueba. ¿En qué se enfocan estos laboratorios normalmente? En productos. Es decir, si les llevan un refrigerador, ellos tienen que constatar que el refrigerador cumple con sus especificaciones. En estos casos casi no se considera la incertidumbre o no se considera. Pero ya estamos metiéndonos en metrología legal. Ay, rayos. Aquí está. También esto se confunde mucho con una validación. Es una validación, verificación de que los requisitos son adecuados para un uso. Esto ya es más para los laboratorios de calibración o para metrología científica. Es decir, si yo tengo un procedimiento de calibración, procedimiento de calibración A, simplemente debo de constatar que cumple los mismos requisitos si lo hago por otro método. Imaginemos que nosotros hacemos pasteles y dejamos dentro de un horno 300 grados durante 10 minutos. Ok, todo está, ese sería como el procedimiento normal. Si nosotros quisiéramos hacer una validación de ese procedimiento, ¿qué necesitaríamos hacer? Necesitaríamos comparar los resultados de ese procedimiento contra los resultados de un procedimiento nuevo. Imaginemos que yo digo, ahora no voy a poner el horno a 300 grados, lo voy a poner a 350. Al final, si el pastel sale bien, ok, validamos que el procedimiento cumple con los requisitos que queremos. Pero si se quema o hay algo diferente, significa que no nos sirve para lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que consideran muchas veces como validación. ¿Vale? Ahora, también hay que hablar de trazabilidad metrológica. Esta es la definición del vocabulario internacional, que sería propiedad de un resultado de medida por el cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena interrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. ¿A qué se refiere esto? La trazabilidad se puede diseminar. ¿Esto por parte de quién? Por el Buró Internacional de Pesas y Medidas, quien es quien hace la definición de los patrones. Y esto lo pasa a los patrones nacionales. En este caso, es ENAM, podría ser algún patrón de algún otro país. ¿Qué pasa con esos patrones? Esos patrones diseminan la calibración, perdón, diseminan la trazabilidad. ¿Cómo la diseminan? Ellos son los encargados de realizar las calibraciones hacia los laboratorios del país. Y estos laboratorios, a su vez, realizan calibraciones hacia los instrumentos de trabajo de todo el país. Y a la vez, los instrumentos de trabajo ya son los que tienen influencia en los procesos o en los productos que generan dentro del país. ¿Esto qué nos asegura? Nos asegura que haya uniformidad dentro de todo el país. Es decir, un kilo aquí en Oaxaca sería lo mismo. Lo mismo aplica con un kilo aquí en China. ¿Por qué? Porque el encargado de esto es el Buró Internacional de Pesas y Medidas. ¿Vale? ¿Cuál es la condición? La condición es que los instrumentos tengan cada vez mejor exactitud o mejores especificaciones. Por ejemplo, para que se obtenga un producto, realmente este debió de haber sido generado con mediciones de un instrumento de trabajo. Normalmente los instrumentos de trabajo tienen especificaciones un poco burdas, a partir del 1% o un poco menos, tal vez un poco más, dependiendo la magnitud y dependiendo del instrumento, claro.
pero depende de la magnitud, hay reglas, ¿no?, para hacer este tipo de calibraciones. Ese instrumento debe ser calibrado con un instrumento de mejor exactitud. Por ejemplo, lo calibraría un instrumento de punto .25 y a su vez ese lo calibraría uno de punto .05 y a la vez ese lo calibraría otro de 0.01%. Eso se refiere con la mejor especificación. Las reglas de cuánto debe ser, eso ya depende de la magnitud del tipo de instrumento. No son las mismas reglas en dimensional que en presión o fuerza contra masa. También depende de la entidad acreditadora, depende del procedimiento que adopte el laboratorio. Normalmente la EMA tiene procedimientos internos para hacer este tipo de calibraciones y también las hace en colaboración con el CENAM. El CENAM también es el encargado de difundir toda esta información técnica hacia los laboratorios. Es por eso que muchas veces en los informes de calibración aparecen como referencias las guías técnicas de CENAM, EMA, o simplemente las de CENAM. Son únicamente referencias. Ok, aquí tenemos una cadena de trazabilidad. Vamos a imaginar que es un manómetro. Y el primero ya fue calibrado en enero del 2018. Vamos a asignar un intervalo de calibración de un año, lo que significa que sería calibrado hasta enero del 2019. ¿Cómo vamos a diseminar la trazabilidad? El instrumento que calibre ese instrumento patrón debe estar calibrado dentro de esas fechas, de febrero del 2018. En este caso, y el patrón número 3 a la vez fue calibrado por el anterior en abril de 2018 y el que sigue en mayo de 2018. Si se fijan, es una cadena ininterrumpida por eso, porque aún así las fechas no vienen desfasadas. Aquí, por ejemplo, podría darse el siguiente caso. Aquí las fechas están completamente desfasadas. No sé si alguien ya encontró el error, ¿me lo puede decir? ¿O cuál sería el instrumento que no tiene trazabilidad? Sería el 3, ¿no? Exactamente, el instrumento número 3 no tiene trazabilidad, pero que creen, tampoco el instrumento número 4 tiene trazabilidad. Al romper esa cadena, a partir de ese eslabón roto, ya no hay trazabilidad. Es por eso que se les pide un requisito para un informe de calibración, realmente sería la trazabilidad metrológica. ¿Cómo se aseguran que la trazabilidad metrológica está correcta? No sé si alguien sabe cómo asegurar eso. Si yo tengo un informe de calibración, ¿cómo sé que tengo trazabilidad? ¿No? Pues puede ser mientras sean continuas, ¿no? Entre ellas, porque por ejemplo aquí al pasarse una posición de estabilidad, porque al parecer todas son codependientes de las otras. Así que si hay ese escalonado de una manera adecuada, de que siempre haya uno anterior al otro, pues no se rompería la trazabilidad. Pero si ya se desfasa una, pues ya todo fue, porque ya no se pueden calibrar los sucesivos, como lo mencionó usted. Sí, exacto. Pero supongamos que yo tengo un informe de calibración. Realmente, en los informes de calibración debe decir que hay trazabilidad hacia patrones del CENAM. Bueno, pues sí, de hecho, hay varias maneras de darse cuenta si un equipo o si una calibración tiene trazabilidad metrológica. Normalmente, los certificados de calibración sí cuentan con esa leyenda. Sí dicen, los patrones de este laboratorio tienen trazabilidad estacional. Sí, normalmente hay una leyenda que lo indica. En otros casos, también hay las llamadas cartas de trazabilidad. No es obligatorio generar cartas de trazabilidad por parte de los laboratorios.
pero sí son muy solicitadas por parte de los clientes hacia los laboratorios. Es una carta de trazabilidad. Una carta de trazabilidad básicamente es como este diagrama. Sería más parecido al de arriba. Una carta de trazabilidad podría decirnos quién calibró a quién en una secuencia. Y no importa si hay uno o varios laboratorios implicados, puede haber varios. Incluso hay cartas de trazabilidad que hemos llegado a ver hasta de 5 laboratorios y incluso con magnitudes diferentes. También hay que mencionar que hay ocasiones donde se mandan a calibrar más de un equipo, más de 2 equipos. Estamos hablando de cantidades grandes, algo así como 50 equipos. Normalmente, los sistemas de calidad son los que solicitan estas cartas de trazabilidad. ¿Qué las solicitan? Para ampararse ante algún auditor. Esta es como una pregunta muy, muy frecuente. ¿Cómo aseguras que tienes trazabilidad en una calibración? Entonces ellos se amparan con una carta de trazabilidad. Realmente, aunque no es necesaria, sí ayuda a justificar esto. Eh, Aunque también es amparable completamente con la acreditación. Si un laboratorio cuenta con una acreditación o el informe lo emite con una acreditación, se puede meter en problemas muy graves si no tiene trazabilidad. Ese es un requisito que debe tener. Simplemente la acreditación debería ser simplemente el amparo que puede tener el cliente con esto. O es la manera más fácil. Si me emitieron un informe acreditado, significa que hay trazabilidad. Si llegaran a encontrar algún informe que no tiene trazabilidad, pueden levantar una queja y no realmente pueden levantarla con el laboratorio. Tendrías que repetirle su calibración o bien directo con EMA y sería peor. Pero sí se puede, sí es un punto crítico dentro de los informes. Ahora, yo ya tengo mi certificado de calibración, ya tengo mis resultados. Ya sabemos que la calibración realmente es comparar. ¿Para qué comparamos? Para corregir o para obtener una referencia, ¿no? De nuestras mediciones. Para tener certeza de que lo que estamos midiendo está correcto. Para eso calibramos. Entonces, ya tengo mi certificado y yo quiero saber eh, qué sí se calibra y qué no. Entonces, ¿alguien sabe qué instrumentos sí se calibran o cuáles no? ¿Tienen algún criterio para calibrar algún instrumento? Imaginemos que tenemos 2 manómetros. Uno lo tenemos solamente para indicación y el otro lo usamos para calibrar otros patrones. ¿Cuál de los dos sí necesita calibración? ¿Y por qué no necesitaría el otro? Yo creo que aquí entra el enfoque, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, obviamente el que es patrón, pues ese sí tendría que ser calibrado forzosamente. A lo mejor el otro no porque, pues, digo, también puede ser calibrado, pero si a lo mejor es ocupado únicamente como referencia, no tendría que ser tan exigente, ¿no? El tema de que ese sea calibrado. Pero en lo que a mí respecta, los dos pueden ser calibrados. Sí, eso es una pregunta muy buena, bueno, una respuesta muy buena. De hecho, lo correcto siempre va a ser calibrar todo, ¿no? Pero también tenemos aquí la parte económica. Eh, sí, todos los instrumentos realmente los deberíamos calibrar para conocerlos, ¿no? Se supone que cada cliente debería conocer sus propios instrumentos, debería saber cuáles son los errores, por qué y cómo. Pero hay ocasiones donde realmente no nos importa mucho esto. Entonces, hay que analizar, antes que nada. Eh, Esto sí lo determina normalmente, o debería determinarlo, el sistema de gestión de calidad o aseguramiento de calidad de la empresa. Ellos son los encargados de establecer estos criterios de calibración para sus procesos internos, pero se recomienda considerar un enfoque a la disminución de riesgos dentro del proceso. De hecho, esta palabra riesgos
es algo que se ha abarcado, o es la novedad de la nueva versión de la norma, la 17025, que es la norma con la que trabajan los laboratorios de calibración. ¿Qué pasa? ¿A qué se refiere con esto de los riesgos? Supongamos que tenemos un horno. Este horno tiene un sensor de temperatura y vamos a, realmente, si nosotros tenemos un pastel dentro del horno y lo ponemos a 300 grados, realmente, si nosotros sabemos que el horno tiene un error de 2 grados, más bien el sensor de temperatura tiene un error de 2 grados, tendríamos que evaluar qué pasa si yo desconozco el error de ese sensor. ¿Quema el pastel? ¿O me echa a perder todo el día de trabajo con ese pastel? ¿O no pasa nada? Incluso puedo decir, tengo una tolerancia de 20 grados, ¿no? Y no va a pasar nada. En ese caso, tendríamos que evaluar siempre qué es lo que me va a afectar a mí dentro de mi proceso. Y no afecta dentro del proceso, la empresa se puede justificar para no hacer la calibración. Eh, Otro ejemplo más sencillo vuelve a ser lo del compresor, el manómetro del compresor. Y yo nada más estoy viendo que el manómetro es indicativo, lo uso para ver si hay presión o no hay presión, no veo por qué calibrarlo. Pero si yo sé que necesito 10 bares exactos, o lo más exacto posible, lo más cercano a 10 bares para que algo no explote, algo no se quema, o por seguridad del personal, seguridad del proceso, entre otros, pues sí, ese manómetro tiene que estar calibrado. Y mucho más si se toman mediciones. Por ejemplo, en las cámaras frías, donde hay sensores de temperatura y tenemos que estar registrando la temperatura a la que están las medicinas. Pues ahí estamos tomando una medición. En teoría necesitaríamos saber cuál es el error y cuál es la incertidumbre que tenemos en esos equipos para asegurar que las medicinas se encuentren en buenas condiciones. Entonces, es crítico a veces y a veces tampoco tiene tanta importancia. Entonces, depende mucho del sistema de gestión de calidad que evalúe su proceso. Esto normalmente es un punto muy debatible entre auditores, pero tampoco es algo del otro mundo. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué consideramos para solicitar una calibración? O sea, ustedes no sé qué puntos creen que son los más importantes para solicitar una calibración. Yo tengo un manómetro y lo voy a usar en mi proceso, es crítico. ¿Qué necesito considerar para solicitar una calibración? Yo pienso que quizás parte del proceso, el tipo de proceso que está involucrado ese instrumento, porque si es un proceso crítico, hablando a lo mejor en un proceso industrial, pues no te la puedes estar jugando a que tengas un instrumento con esa incertidumbre de, de que a lo mejor es una lectura incorrecta y al ser un proceso crítico, incluso hasta podría ser riesgoso, ¿no? Para la misma planta. Ok, entonces ahí consideraríamos el error y la incertidumbre, ¿no? ¿Es lo que entiendo? Sí, exactamente, ambas. El error y la incertidumbre. Ok, aquí todavía no tenemos el informe, apenas lo vamos a solicitar. Sí, sí hay una forma de considerar la incertidumbre. ¿Cómo hacemos esto? Hay una página, de hecho es la página de la entidad acreditadora donde se encuentra el laboratorio al que van a solicitar la calibración. En este caso, por ejemplo, la EMA. La EMA tiene en su página todos los laboratorios acreditados. Yo puedo buscar en la EMA, no sé, calibración, laboratorios de calibración en México. Y yo busco el laboratorio X y me aparece algo que se llama CMC, que es
Es una tabla donde aparece la capacidad máxima de calibración o la capacidad de calibración. Antes le decían, eh, bueno, ha tenido varios nombres con los años, pero en esa tabla ustedes pueden ver cuál es la incertidumbre que está reportando su laboratorio como mínima. ¿Sí? Entonces, con esa tabla, si yo requiero que si mi proceso, yo necesito un PCI de error, el error no puedo asegurar que el laboratorio me lo vaya a entregar así, pero la incertidumbre, tal vez sí sé cuál es lo mínimo que me puede entregar el laboratorio. Eh, depende mucho los instrumentos, pero sí hay una forma de revisar estas incertidumbres. La respuesta sí está muy bien, pero antes de solicitar una calibración, me parece que lo primero que se debe de evaluar es si es necesaria una acreditación o no es necesaria una acreditación. Hay laboratorios que no dan acreditación o que no se encuentran acreditados. Como les dije, realmente sin la acreditación no se puede constatar si el laboratorio está siguiendo procedimientos que se adecúen a esas clases de exactitud o que se adecúen a lo que el cliente necesita. Pero también hay instrumentos que por sus especificaciones no se pueden calibrar acreditados. Sí, hay instrumentos muy raros que simplemente no hay nadie que esté acreditado para hacerlos. La acreditación ya puede ser cualquiera de los que les mencioné arriba, pero sí es un punto a considerar, necesito o no acreditación. También estamos hablando de trazabilidad metrológica. Sí hay que considerar que el laboratorio cuente con trazabilidad. En el caso de que ustedes soliciten una calibración sin acreditación, entonces sí tienen que verificar que tengan trazabilidad. Como les decía, si el laboratorio tiene acreditación, está obligado a darles trazabilidad. Pero si no tiene acreditación, ustedes ya dijeron, no, no importa, quiero la calibración con ellos y aunque no tengan acreditación, sí tienen que revisar que el laboratorio les vaya a dar trazabilidad. Ese es como un punto súper importante. Sin la trazabilidad, básicamente estamos inventándonos cosas. Entonces también estamos cayendo en malas prácticas. También tenemos que hablar de vigencia de calibración, eh, o también llamado intervalo de calibración. El más común es de 12 meses. Depende mucho del proceso, depende mucho del equipo. También hay métodos para determinar estos intervalos. No es necesario entrar en los 12 meses, tampoco es necesario tener 6 o tener 3. Depende mucho de los criterios de su sistema de calidad o de la entidad que los vaya a auditar. También tenemos que ver puntos específicos o intervalos de uso. En este caso, vamos a poner de ejemplo el mismo horno que les mencionaba. Vamos a hornear un pastel. Si yo uso el horno a 300 grados siempre, de nada me sirve que yo lo calibre a 1000 grados, ¿no? No tiene caso calibrar un horno a su máxima temperatura si nunca lo vamos a ocupar. Es más, suponiendo que el laboratorio ponga puntos de 100 en 100 grados, que sería 100 grados, 200 grados, 300 grados, 400 grados, hasta llegar a los 1000 grados, significa que realmente de todos esos puntos, nada más nos va a servir uno, el de 300 grados. ¿Qué vamos a ver? Que en 300 grados tengo tal error o tal incertidumbre. Lo correcto en esos casos sería adecuar los puntos específicos de calibración con el laboratorio que nos va a hacer la calibración. Por ejemplo, si nos va a calibrar, si usamos siempre 300 grados, ¿qué me convendría? Tal vez me convendría empezar en 250 y terminar en 350 para saber el comportamiento que tiene mi horno en ese punto. Y lo mismo aplica para todas las magnitudes, esto es el general. Y de hecho, una calibración siempre debe de hacerse en el intervalo de uso del usuario final.
De nada me serviría calibrar un manómetro hasta 300 PSI si mi proceso nada más ocupa de 20 a 50 PSI. Sí, lo recomendable siempre va a ser solicitar el intervalo de uso de cada equipo con el usuario final. Em, también ya tengo mi certificado que debo revisar. Lo que siempre se debe de revisar en un certificado, siempre va a ser la razón social, la dirección, entre otros los datos personales los datos del cliente final. ¿Por qué? Porque en las auditorías muy seguido pasa que no se dan cuenta, no revisan estos datos y el laboratorio hace la calibración en enero, pero su auditoría del cliente es hasta marzo. Entonces pasan 2 o 3 meses y resulta que en la mera auditoría aparece un informe. ¿Y qué creen? Simplemente la razón social es incorrecta, por lo tanto no lo tienes calibrado, por lo tanto hay una no conformidad. Y hablando de estos temas, me empiezan a meter en problemas al laboratorio para cambiar estos datos o hacer un suplemento o algo parecido. ¿Qué más tengo que revisar? Tengo que revisar los datos de mi instrumento. La descripción, modelo, serie, identificación. Ok, aquí también hay polémica. ¿Por qué? Porque la descripción realmente debe ser la que el usuario considera dentro de su sistema de calidad. Es decir, si yo dentro de mis bitácoras tengo que mi manómetro es una columna de mercurio, aunque sea un manómetro, yo lo tengo como columna de mercurio y en el certificado aparece como manómetro, algo no va a coincidir, ¿no? Entonces puedo tener algún problema con algún auditor. Entonces es bueno que revisen cuál es la descripción de su instrumento. También por buenas prácticas, ¿no? Si es una columna, deberían tenerlo como columna, no como manómetro. Y lo mismo aplica para masa con respecto a balanzas, con básculas. Y lo mismo aplica para termómetros, lo mismo aplica para fuerza, para par, entre otros. Modelos, con los modelos también hay problema. Modelos y series. ¿Por qué con los modelos? Últimamente, más bien, ya están implementando mucho la parte de las familias. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo en profesión. Supongamos que las familias de los equipos son la familia A, pero el modelo es el modelo 1. Entonces, realmente en el certificado debería aparecer como modelo 1. Y muchas veces confunden el modelo con la familia. Entonces ponen la familia del equipo. También en equipos que tienen indicadores. Deberían ponerse el modelo y la serie de ambos, del indicador y del sensor. Eso es indispensable. Y pasando con la identificación de sus equipos, depende, esto ya depende del laboratorio donde se vaya a hacer la calibración, pero muchos laboratorios entregan una identificación propia. Es decir, ellos le dan una identificación interna y muchas veces el cliente lo adopta como suyo, ¿no? Aquí no hay problema, pero sí es importante que el cliente establezca o tenga una identificación propia para cada equipo. Esto normalmente es más conflicto del sistema de calidad. Vigencia, como habíamos dicho, no es necesario que tenga incluso vigencia. Pueden aparecer informes sin vigencia de calibración o de próxima calibración. Pueden establecer la vigencia de manera interna en cada centro de trabajo, pero tampoco es necesario que sea la vigencia de 12 meses, de 2 años o de 3 años. Ahí se tiene que evaluar. ¿Cómo lo evaluamos? Ahorita vamos a ver unas maneras de establecer la vigencia de los equipos. Trazabilidad, como vimos, si voy a requerir carta de trazabilidad, si no la voy a requerir. Si el laboratorio ya es acreditado, realmente con la pura acreditación basta. O sea, con que el informe diga laboratorio acreditado por tal, con cierto número de referencia, perfecto. Con eso están cumpliendo con la trazabilidad. El segundo punto sería verificar que el laboratorio tenga la leyenda de este certificado cuenta con trazabilidad al Centro Nacional de Metrología. Y la otra es DMT, sería desviación máxima tolerada, error máximo tolerado o límites de control.
si para su proceso le sirve saber si el equipo cumple o no cumple o es incierto, como habíamos visto, con respecto a la incertidumbre, pues sí tendríamos que evaluar esa parte. Los laboratorios muchas veces lo pueden reportar, pero ya que la nueva norma establece algunos puntos respecto a esa parte, bueno, al criterio de cumplimiento, normalmente se les va a pedir que especifiquen cuál es el criterio. Si ustedes quieren que aparezcan esas leyendas, de cumple o no cumple, o es incierto, tienen que decirle al laboratorio en algún punto que les considere un 5 la especificación de su equipo o lo que ustedes determinen. Eso es algo que se debe de revisar. Con la vigencia o el intervalo de calibración, hay varios modos de establecerla. ¿Cuáles son? Estos no son los únicos, hay varios. El método de escalera, por ejemplo, yo mando a calibrar mi equipo y le doy 12 meses. Perfecto. Pasan los 12 meses. Voy a volverlo a mandar a calibrar. Ok. Cuando lo vuelvo a mandar a calibrar, me doy cuenta que sigue manteniendo su error, ¿no? Sigue cumpliendo con sus especificaciones. Ah, perfecto. Entonces, ahora lo voy a calibrar. Voy a poner vigencia de 24 meses. Perfecto. Pasan los 24 meses, ¿qué creen? Sigue perfecto el equipo. Ok, le voy a dar otra vigencia al siguiente año, dentro de los 2 años, le voy a dar otra vigencia de 3 años. Y ya revisando el informe del de 3 años, nos damos cuenta de que el equipo ya no cumple de repente, ¿no? Ya se empieza a salir de su comportamiento habitual. ¿Qué pasa? Entonces a lo mejor me excedí con los 3 meses y empiezo a reducir el tiempo. Ese es el método de escalera, como estarle tanteando con los tiempos. Cartas de control ya involucra métodos estadísticos. Ya se tiene que definir por métodos estadísticos cuáles son estos intervalos. Eso ya es como un tema muy aparte. Y tiempos en uso o usos también. Hay empresas que dicen, no, yo uso el equipo 2 veces al día. Perfecto, lo vamos a calibrar cada 1000 usos. Y así se hace, cada 1000 usos o, por ejemplo, por horas de uso. Hay empresas que dicen, yo lo voy a calibrar cada 5000 horas, cada 10,000 horas, etcétera. Dependiendo cuál es que establezca el sistema de calidad de cada empresa, es lo que evalúa. Otra cosa que tengo que revisar, eso es como obligatorio, serían los resultados de la calibración. Eso es lo que tengo, de hecho, ese es el objetivo de calibrar, revisar estos certificados. ¿Qué tengo que considerar? Instrumentos críticos e instrumentos de trabajo. Como lo habíamos platicado, no todos los instrumentos es necesario que yo revise a detalle los informes. Por ejemplo, si el instrumento solamente para indicar si hay presión o no hay presión, a lo mejor lo único que tengo que ver es que cumpla con su error. Si yo digo, es que tiene que tener un error de 0.5, no se puede pasar de 0.5. Perfecto. En este caso yo veo la tabla y veo que ninguno se pasa. Ok, cumple. Ahí está ahí. Ese sería un criterio para tomarlo. Pero si hablamos de instrumentos críticos, ¿qué pasa con instrumentos críticos? Ok, aquí sí tengo que conocer el comportamiento de mi instrumento en todos los puntos de medida. Es decir, ¿sí hay una duda o algo así? Yo tengo una pregunta. Sí, si yo tengo diferentes tipos de termómetros por la naturaleza del producto que se manejo, que es de alimentos, y tengo diferente, por ejemplo, en el transporte, en las camionetas tengo un termoquín, en las cámaras tengo un bimetálico, tengo un termómetro de aguja para recibo de mercancía. ¿Yo puedo tener un solo patrón para todos? O sea, por el tipo de termómetro que tengo. Sí, claro. Nada más habría que revisar la especificación que necesita. Como habíamos platicado, siempre el patrón debe tener una mejor especificación. Es decir, si usted tiene 5 distintos termómetros
hay que ver cuál tiene la mejor especificación. Supongamos que la mejor especificación es de 0.5 grados. Recomendable mínimamente es que su patrón tenga el doble de esa especificación, es decir, que tenga 0.2 grados, bueno, sí, 0.2 grados de especificación mínima. O sea, que sea una relación 2:1 mínimo. Ok, porque de hecho lo que se hizo precisamente a raíz de la auditoría es que hay un láser que es el que me faltaba, y ese láser al parecer es el que tiene mayor exactitud, y como la temperatura del producto en todos debe de ser igual, de 0,4 grados, escogimos ese, pero en realidad fue esto antes de la auditoría, y precisamente la próxima semana ya cumplimos con eso de que se mandaron los termómetros. Bueno, se mandó ese nada más, porque por cuestión económica precisamente poder checar ahora con ese mismo el de las camionetas, el que se usa para recibo de mercancía y el de las cámaras de conservación y de congelación. Pero tenía esa duda, la verdad, Sí, no hay problema ahí. de En que el fue caso una de decisión que, interna que se tomó por costo, pero, ajá, sí, sí, perdón, en estos casos donde ya el dinero afecta, así es. lo mejor es escoger el de la mejor especificación de plano. Ok, Ahora sí ok, que tendría que analizar esa situación. Normalmente, nada de lo que digo aquí es una regla. Realmente todo puede ser debatible y contra su sistema de gestión de calidad. Si su sistema dice, no, tienes que comprar un patrón 5 o 10 veces mejor, pues ni modo. Ahora sí que el sistema de gestión manda. ok, Pero sí sería esa cuestión. gracias. Sí. No sé si hay otra duda o algo así hasta ahorita. ¿No? Bueno, continuamos. Entonces, en ese caso donde tengo un equipo crítico, por ejemplo, mi hornito no, no me puedo pasar de más menos 1 grado, ¿no? De mi hornito, porque si no quemo lo que tengo adentro. ¿Y qué pasa si a mí me calibraron a partir de, vamos a suponer que lo controlo con presión? Yo uso 220 PSI para que mi producto salga excelente. Y me calibraron esto de 50 a 300 con puntos salteados de 50 a 50. Si es un instrumento crítico, tendría que yo conocer el comportamiento de mi instrumento en todos los puntos. Es decir, tendré que hacer una interpolación. Ya el método para hacer una interpolación ya puede cambiar. Pueden usarse métodos numéricos, se puede usar simplemente una regla de 3, depende qué tanto me quiero acercar al valor real. Si es un instrumento de trabajo, si es un instrumento que realmente no me interesa, simplemente veo los errores y puedo ver que entre 199, bueno, entre 200 y 250, el error es de 0.3 y 0.1. Entonces estamos hablando de algo así, el error debe estar algo así como por 0.2. Entonces puedo considerar eso como un error aceptable. Claro, siempre dependiendo del proceso. ¿Y cómo podemos hacer estas interpolaciones? Como les comentaba, son métodos numéricos. Podría ser por mínimos cuadrados o por alguna linealización del comportamiento de su instrumento. Claro, esto depende mucho del instrumento y cada instrumento puede variar el tipo de corrección o el tipo de gráfica que se puede acoplar a su comportamiento. Ahora, ¿cómo se toman las tolerancias? Las tolerancias pueden ser tolerancias del sistema de gestión de calidad. Estamos hablando del proceso. Es decir, por ejemplo, en estas básculas, mi tolerancia, si a mí no me afecta que yo estoy vendiendo harina y a mí no me afecta dar 5 gramos de más, realmente estoy dentro de mi límite de tolerancia. No me importa si el de la balanza es de 1 gramo, no me importa si cuestiones adversas, ¿no? Simplemente me importa que para mi proceso no me afecta. Entonces estoy dentro. También se pueden calcular límites de control, pero esto ya son métodos estadísticos. Ya estamos hablando de estadística pura. ¿Vale? Desviación máxima tolerada o error máximo tolerado pueden ser los que vienen del fabricante. Muchas veces los fabricantes los establecen.
Hay equipos donde no marcan su especificación, entonces uno no sabe a veces qué tolerancia darles. En equipos analógicos simplemente se toma una relación aguja-división. Es decir, ¿cuál es mi mínima división entre mi escala completa? Por ejemplo, imaginemos que aquí la escala completa son 150 gramos y mi división mínima es 1 gramo. Entonces, para sacar esa tolerancia solamente sería 1 entre 150%. Y lo que me dé, esa podría ser una tolerancia válida. Pero esto nada más para equipos analógicos y aplica mucho para manómetros. Aquí lo que deberíamos ver, como ya les había mostrado esta gráfica, para evaluar la incertidumbre más el error, el comportamiento es el habitual. Ese es el comportamiento de un manómetro común. Y de hecho de casi todos los instrumentos que tienen un funcionamiento de tipo elástico. Una tipo bombita. En este caso, puedo ver que todo se encuentra dentro de mis límites de control, que serían las líneas rojas. Aquí no habría problema dentro del comportamiento. Pero imaginemos que tenemos una gráfica de este tipo. Aquí sí habría un error. De hecho, habría varias situaciones que no nos gustaría tener. Lo primero es que no se sigue la secuencia. Si se fijan con la gráfica anterior, hay una secuencia lógica, un comportamiento. ¿Qué pasa en esta gráfica? En esta gráfica ya no estoy viendo ese comportamiento. Si se fijan, hay 2 puntos fuera del comportamiento. Esto puede significar que el laboratorio pudo haberse o cambiado de patrón en esos puntos o haber hecho algo raro. Pero esto no es como muy común. No es normal. ¿Qué sería normal? Que siguieran una secuencia lógica. ¿Vale? También podemos ver que en estos puntos de arriba también el error máximo tolerado o nuestro límite de control ya está excedido. En este punto de aquí, podemos decir que cumple perfectamente. Está dentro de los límites de control con toda tolerancia. Sí están viendo mi puntura, ¿verdad, hermanos? ¿O no se alcanza a ver? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, aquí en el segundo punto, estamos viendo que se sale del límite de control. Aquí, aunque todo está dentro de, prácticamente es 1/4 de la incertidumbre y el error está perfecto. No podríamos decir que está dentro del criterio. De hecho, diríamos que es incierto. No sabemos si va a caer aquí, aquí, aquí o aquí. Pero aún así podemos decir que esta calibración es coherente. Y esta gráfica ya sería una calibración como se espera, de cualquier instrumento tipo elástico. Hay instrumentos como en la parte de temperatura que tienen un comportamiento más lineal, que significa que se va a ver una línea recta. Entonces también es bueno que se tengan considerados cómo se comportan sus instrumentos con respecto a las calibraciones de cada año. Yo puedo ver la gráfica de ambos, de la calibración de este año y la calibración que sigue, y ver el comportamiento. Yo que vería raro, que imaginemos que este es el comportamiento de 2019 y este es el comportamiento del 2018. ¿Ok? Más o menos puedo detectar que igual y el laboratorio tuvo algún error en la nueva calibración, pero el comportamiento sigue más o menos la misma tendencia, hacia abajo. Eso es lo que tendría que yo revisar. ¿Qué me preocuparía en una calibración así? Que se invirtiera la gráfica, que de repente el comportamiento se fuera desde abajo hacia arriba, pero ahora sí que fuera una simetría del año anterior. Eso sería lo que me podría preocupar. Y sí, de estar en todo su derecho de pedir alguna revisión con el laboratorio de esa calibración, de decirle, oye, no me concuerda el comportamiento de mi instrumento contra el del año pasado. Pues lo puedes revisar y creo que ningún laboratorio se negaría a eso. Claro, hay sus excepciones, ¿verdad? Pero están en su derecho. Ahora, yo creo que ya se nos pasó el tiempo, pero ya nada más les explico esta parte lo más rápido posible. Respecto a los ajustes, ¿qué es lo recomendable en los ajustes? En este caso, lo que se hace con los equipos de Metron es que se calibra. Si no se encuentra dentro de los parámetros que se solicitan,
los ajusta, pero solamente los puede ajustar Metrol, no los puede ajustar el laboratorio. ¿Sí? Entonces esto da confianza hacia el fabricante. ¿Qué pasa con los, después de este ajuste, luego se vuelve a calibrar? Entonces ahí está como que el antes y el después. Entonces esto asegura que los equipos estén dando la indicación correcta. Si el cliente, en este caso el usuario final, hace un ajuste después de la calibración, te estaría invalidando completamente la calibración de los equipos. Eso sería fatal para los equipos. No, de hecho, desconocerían completamente cuál es el error o cuál es la desviación que tiene cada equipo. Ahora, es por eso que muchos laboratorios pueden negarse a hacerles ajustes en alguna calibración. También hay laboratorios que se pueden negar a hacer cambios de formato de certificados porque esto implica tiempo. Es decir, si yo de repente quiero mi certificado totalmente en inglés, porque algún auditor extranjero me lo pide así, igual el laboratorio sí lo hace, pero va a pedir un precio. ¿Por qué? Porque tiene que tener una persona pasando el certificado. Normalmente no tienen los certificados en otros idiomas. Hay algunos que tienen en ambos, ¿verdad? Pero es raro. Alterar valores. Los valores de los certificados no pueden ser alterados. De hecho, normalmente los certificados tienen una leyenda que dice que si el certificado tiene alguna alteración, se invalida. De hecho, los certificados tampoco deben de tener espacios en blanco por esta situación, para que no se pueda sobreimprimir sobre el certificado. También podría tener consecuencias legales esta parte. Alterar fechas. Hay clientes que solicitan que se calibre un equipo en septiembre, pero que se emita el certificado para mayo. Bueno, como si hubiera sido calibrado en mayo. Obviamente esto está incurriendo en malas prácticas tanto para el laboratorio como para el cliente. Es por eso que no se realiza. Emitir certificados fantasmas, y sí, aunque no lo parezca, hay clientes que solicitan que se emita un certificado sin haberse calibrado el equipo. Entonces, básicamente se está inventando, ¿no? Esto podría traer consecuencias tanto para la seguridad de los usuarios como para el producto final del cliente. Y limitaciones de reproducción de certificados. Normalmente no se pueden reproducir los certificados por cuestiones de las normas, ¿no? Y también porque se pueden alterar valores. Normalmente también tienen una leyenda los certificados de que no se pueden, se limita la reproducción a menos de que el laboratorio acepte tales condiciones. Y emitir certificados, no, sí, está bien, emitir certificados físicos. La tendencia últimamente ya es que los laboratorios emiten certificados digitales, de forma digital. Una, por la cuestión del medio ambiente. Dos, también por la situación del COVID, así se evita que el contacto físico al momento de la entrega. Y el pero más común de los clientes es que las firmas digitales no son válidas. Sí son válidas, toda firma digital es válida mientras sea rastreable. Se debe de rastrear dónde, cuándo y cómo, ¿no? Mientras estas firmas la mantengan, no hay problema. Uno de los que entregan los certificados digitales más famosos pues, son los del CENAM, ¿no? Centro Nacional de Metrología. Pero ya muchos laboratorios están optando por estas prácticas. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Pues ya por nuestra parte sería todo. No sé, creo que me parece que no hubo dudas. Bueno, muchas gracias a todos por la atención que me dan. Y si tuviera alguna duda, me pueden contactar con el ingeniero Mauricio. Gracias, Inge. Quedó todo muy bien. Excelente. Felicidades. Muchas gracias. Gracias igualmente.